Buenos días, mis amados hermanos, aquí en nuestra caminata de oración. Hice un descanso aquí en este bello lugar. Hay una profecía sobre Moab que está en Jeremías capítulo 48, que es interesantísima, donde Jeremías dice estas palabras: miedo, hoyo y lazo. Y cuando habla de esto, dice, cuando habrá miedo y huirán, y cuando estén huyendo, caerán en el hoyo, caerán en el lazo. El miedo es una de las cosas más terribles que un ser humano pueda sentir en la vida. Muchas veces hemos escuchado en la iglesia que la palabra no temas está en la Biblia 365 veces, enseñándonos el Señor que tenemos que aprender a controlar el miedo. Y no voy a hablar del temor a Dios, eso es otra cosa. Tenemos que tener temor de Dios, que necesariamente no es miedo de Dios. Bueno, de hecho, la primera persona que tuvo miedo en la Biblia fue Adán, que dice la Biblia que cuando el Señor regresó al huerto, después que él cometió el pecado de comer del árbol que estaba prohibido, y Dios le dijo, ¿dónde estás? Él dijo, tuve miedo y me escondí. Él fue la primera persona que tuvo miedo. El miedo negativo es el que vamos a hablar. No sientas miedo. Cuidado con el miedo. Y cuando Jeremías dice allí miedo, hoyo y lazo, se refiere a las técnicas que usaban los cazadores. Los cazadores usaban eso para cazar. También lo usan no solamente los cazadores humanos, también lo usan los depredadores, los predadores, los animales predadores. El hombre usa el miedo de los animales para cazar. Por ejemplo, cuando en un lago que está lleno de patos, el cazador de patos le ordena al perro que ataque a los patos y ladra. El perro se lanza al agua, empieza a chapoletear allí, empieza a ladrar y los patos salen volando de miedo. Y entonces el cazador, cuando los patos salen volando, ahí ¡tac!, le dispara sus perdigones. Pero si se ponen a pensar, el pato se dejó engañar por el miedo. Porque si el pato nada sencillamente hacia la profundidad o se esconde entre los matorrales, el perro no va a poder hacer nada, porque el perro no es un nadador experto como un pato. Y el perro puede cazar a todos los patos que están dentro del agua. El pato en el agua tiene muchas más habilidades que el perro. Pero el miedo aterroriza al pato. Y se lanza y ahí lo caza. Los predadores hacen igual. Los depredadores muchas veces crean pánico en la víctima y cuando ésta huye despavorida es el momento en que la cazan. El miedo es algo negativo, hermano. El miedo paraliza a un ser humano, el miedo espanta, aniquila, y tú debes aprender como cristiano que Dios te dice, no temas, no temas. El miedo es destructivo. Por miedo algunas personas nunca estudiaron, algunas personas estuvieron toda la vida en un trabajo mediocre por miedo a cambiar a un nuevo trabajo. Por miedo algunos ni siquiera se han casado. Por miedo incluso algunos se han quitado la vida. Tenga cuidado con el miedo, no deje brotar el miedo en su corazón. Elimine el miedo en su corazón. Jesús vino para quitarnos el miedo. Él nos dice que Él está con nosotros, que Él no nos deja, que no nos abandona. Y nosotros debemos aprender a luchar contra el miedo, porque el miedo va a ser algo que te va a destruir, te va a aniquilar si tú dejas que progrese en tu vida. El gran comediante y podemos decir que inagotable cineasta norteamericano Woody Allen, él dijo, el miedo ha sido uno de mis mejores compañeros en toda la vida. Jamás me ha engañado para irse con otro. El miedo ha sido el mejor compañero que he tenido. Jamás me ha dejado para irse con otro. Cuidado con el miedo, porque cuando el miedo te posee, cuando el miedo te atrapa, cuando el miedo te envuelve, te puede hacer cosas que tú no quieres hacer. La Biblia dice allá en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, vuestro adversario el diablo anda alrededor, es como león rugiente buscando a quien devorar. Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. León rugiente. Claro, cuando el león ruge, los animales temen. La técnica de cacería del león
es distinta al de la leona. Las leonas usan la técnica de acorralar, cazan en bandos, en manada, y rodean a una víctima y van ahí tranquilitas, sin hacer ruido, sin hacer ruido, sin hacer ruido. Pero algunas leonas se apostan bien lejos, en algún lugar por donde la víctima va a huir, y de pronto una leona salta sobre la víctima. Y saben, estas gacelas, víctimas de las leonas, gacelas, cebras y demás, tienen más resistencia para correr y son más rápidas. Pero basta con que una leona de pronto salte, la sorprenda, salen huyendo y detrás otra y se rotan y otra. También lo hacen los perros dincos, se rotan unos con otros para correr detrás de la víctima y cansarla o lograr atraparla en un momento y después le caen todos arriba. Pero el león trata de atemorizar con su rugido, porque la víctima aterrorizada se paraliza y no sabe qué hacer. Y cuando va a correr, pues a veces ya es tarde. Satanás está así como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y te quiere devorar a ti. Y el miedo es tu enemigo, Nosotros necesitamos entender que el Señor dice: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y que no tienes que estar teniendo miedo todo el tiempo. La Biblia cuenta que los discípulos un día cruzaron el mar solos. Jesús les dijo: monten en la barca y pasen al otro lado. Y llegó la noche y el viento era contrario y se levantaban las olas y una tempestad en medio de la oscuridad. Y tuvieron mucho miedo. Y Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Las primeras palabras de Jesús cuando llegó fue: no teman. Ellos cuando lo vieron de lejos dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Era Jesús quien venía a rescatarlo, pero tenían tanto miedo que en lugar de ver a Jesús, su Salvador, lo que vieron fue un fantasma. Unas personas que habían estado con el Señor, unas personas que habían estado en la fe del Señor creyendo en fantasmas, pero el miedo les hizo ver un fantasma, porque el miedo te hace ver cosas que no son. Dice que el miedo hace que tú veas la realidad, o sea, muy lejana, tan lejana como a 35.000 millas o algo así de la realidad. El miedo hace que no veas con claridad. No aceptes el miedo. Vence el miedo con la valentía. Un famoso poeta español, Alonso de Ercilla y Zúñiga, escribió en una de sus poesías: el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es de valientes. Escuchas, el miedo es natural, es algo normal, es algo natural en la persona que es prudente. Es natural sentir miedo, pero el saberlo vencer es de valientes. Hay en la historia de los Estados Unidos un famoso marinero, un famoso capitán de barco que luchó durante la guerra de independencia de los Estados Unidos. John Paul Jones es famosísimo entre los marineros de los Estados Unidos y murió en Francia después, durante la Revolución Francesa. Y como 100 años después, por el año 1905, 1910, no recuerdo ahora, los restos de él fueron trasladados aquí a los Estados Unidos y está enterrado aquí como un héroe. Bueno, John Paul Jones es famoso porque en una batalla marítima fue rodeado por dos barcos. Y lo estaban masacrando a bombazos. ¿Recuerdan las guerras, no?, de aquel tiempo, como con los barcos estos de vela, con los cañones? Bueno, era el año 1780, 1786, no sé, por ese tiempo ahí de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Y dice que cuando estaba rodeado por esos dos barcos, los cañones el barco de él fue dañado completamente, se iba a hundir. Además de eso, un cañonazo lo alcanzó a él. No recuerdo si un brazo, si una pierna, se le arrancó completamente. Y él estaba allí, se ató, se amarró allí la herida y siguió luchando. Entonces, como era costumbre de la época, uno de los barcos que lo estaba atacando, cuando ve que ya va a vencerlo,
pues izaban una bandera en la que le sugerían rendirse. Izaban una bandera que le decía, ríndete. Y si el barco que estaba siendo atacado izaba una bandera igual, decía, me rindo. Pues cuando el hombre izó la bandera y John Paul Jones no contestó a la rendición, entonces desde la cubierta del barco el hombre le dijo, ríndete. Y dice que John Paul Jones, herido en medio de la batalla y con su barco a punto de hundirse, le dijo, ¿qué? ¿Rendirme? Aún no hemos comenzado a luchar. Y dice que sus soldados, sus marineros, cuando vieron a su capitán herido, con el barco casi destruido, que esperaban que él se iba a rendir, él dijo, ¿rendirme? No, aún no he comenzado a luchar. Cuando él dijo eso, todos se inspiraron. ¿Y saben qué? Vencieron en la batalla. Ganaron la batalla contra otros 2 barcos. Dice que terminando de ganar la batalla, cambiaron todo para uno de los barcos que habían vencido, porque el barco de ellos inmediatamente se hundió. Eso es valentía, hermano. Eso es vencer. Recuerden el poema que les dije. El miedo es algo normal en el prudente, pero el vencerlo es de valientes. Dios está contigo. Él está contigo. Él no te dejará ni te abandonará. Las palabras que dijo Jeremías, piénsalas. Miedo, hoyo y lazo. Miedo, hoyo y lazo. Actualmente aquí en los Estados Unidos, muchas personas inmigrantes están huyendo despavoridos para aquí y para allá de las autoridades migratorias. Y ahí es donde lo atrapan. Ahí es donde lo atrapan. Porque salen a los aeropuertos, a los lugares, a las carreteras, huyendo, pensando que pueden ir a otro lugar. Y bueno, el miedo atenta contra ellos mismos. Caen en el hoyo, caen en el lazo. No tengas miedo. El Señor está contigo. Él lo dijo claramente. No temas, que yo te ayudo. Yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. No dejes que el miedo controle tu vida. No importa qué situación estés viviendo. Avanza con valentía. No dejes que el miedo te convierta en un mediocre que no sabe tomar decisiones, que tiene miedo a emprender, que tiene miedo a triunfar, que tiene miedo a cambiar para un mejor trabajo que le va a ofrecer mejores oportunidades, porque tiene miedo a perder la seguridad de su pequeño empleo. No tengas miedo a estudiar, a ir a una universidad, a dedicar tiempo extra. No tengas miedo a triunfar. El Señor está contigo. No temas. Que Dios te bendiga, hermano.